A continuación les voy a explicar cómo se elaborar la política remunerativa para las empresas de FONAF, en este caso preciso para Electrocayali. Y voy a compartir pantalla para esto. Bueno, de la información que nos ha compartido FONAFE está esta guía criptográfica donde explica cómo es la gestión de remuneración y compensaciones para las empresas del grupo. Esta guía explica, que es bastante teórica, bastante informativa, es una política finalmente cómo se elabora, ¿no? Perdón, en qué consiste esta gestión de remuneración y compensaciones. Es una guía que ofrece no tanto una metodología, más bien una intención, ¿no? En definiciones, digamos, tienen lo ya conocido, lo referido con el TIMA, los instrumentos de gestión, los puestos y sus significados, la valoración de puestos y los factores y sus factores con los que se evalúa. Y para, digamos, lo que refiere a la parte remunerativa, los conceptos categoría remunerativa, banda remunerativa, escala remunerativa, estructura remunerativa e equidad interna son los que se van a utilizar, digamos, para este ejercicio de la política remunerativa, ¿no? De la estructura de la remunerativa. El documento en sí te habla de manera general, desde el punto de partida hasta, digamos, pasando por el diseño de la estrategia de compensaciones, la valoración de puestos por los puntos, la implementación de la gestión de remuneración y compensaciones, y finalmente la publicación de la política remunerativa. Nosotros hemos partido para el caso de Electrocaliali desde la valoración de puntos y en este servicio nuevo, ¿no? Se ha hecho el diseño de la estructura remunerativa, el diagnóstico de la equidad interna, la determinación del género de los puestos, el plan de equidad interna y la política remunerativa. Es un documento. Todos esos tres, digamos, o sea, todo eso nos ha servido para hacer la política, la estructura remunerativa. Ya te explica pues un poco el paso a paso, pero no te dice cómo hacerlo. Entonces, justamente nosotros ahora hemos diseñado un cómo hacer la estructura remunerativa. ¿Ya? Te habla de la valoración de los puestos, te habla de los factores más abajo, ¿no? De los 6 factores que existen y sus subfactores para poder hacer la valoración de los puestos, ¿no? La valoración de puestos en este caso nos sirve como insumo, sin eso no se puede adelantar o elaborar nada. Y después existe el tema ya de gestión del desempeño, porque te habla pues de qué considerar, el tema de criterios de diferenciación denominativa, por qué ponerle más, otras cosas. Si te das cuenta, no existen como tal una metodología para elaboración de la estructura remunerativa. Entonces, nos habla solamente de que existen algunos a considerar, unas definiciones a considerar, como son el traslape, la progresión y la amplitud de los rangos, ¿no? No te ofrece porcentaje de cada uno de ellos, que nos serviría como input, ¿no? Dado esta falta de información, es que se ha recurrido a la teoría con un autor que está en el informe, ¿no? Esto es por un lado. Por otro lado, ya durante el proyecto como tal, nos compartieron este anexo 2. El anexo 2 en su primera página, pues tiene todo un índice de lo que tiene que llenar el informe para la propuesta de política y escala remunerativa. Este índice tiene 9 puntos, ¿ya? A considerar para la elaboración de la propuesta de esta estructura remunerativa. Entonces, está dividido en algunas partes, pasa por el diagnóstico, por qué quiere la empresa hacer esta actualización o esta propuesta de estructura remunerativa, la valoración de los puestos, que es un paso previo importante, ¿no? Considerando los 6 factores y sus factores correspondientes, ¿no? La estructura remunerativa vigente, cuál es su análisis, y acá, como te mencionaba, se ha hecho un análisis de progresión, amplitud y traslado. Estos son cálculos básicos que se hacen eh, para ver y ver, digamos, de qué manera está elaborada la estructura remunerativa de la empresa. En cuanto al análisis de equidad interna, lo que considera es, digamos,
eh, de la cantidad de trabajadores y su estructura remunerativa correspondiente vigente, cuántos de ellos están dentro del rango, fuera del rango, ¿no? Y dentro, por encima del rango, ¿no? Asimismo, en el 3.2 lo que se hace es hacer una comparación, no ya esto, eh, de análisis de correlación, que busca un poco explicar de qué manera la estructura remunerativa vigente explica los sueldos que se vienen pagando por planilla. En teoría debería ser uno, ¿no? ¿No? Para eso se usa una correlación exponencial, ¿no? Eh, y a partir de ahí se determina el R cuadrado, ¿no? El análisis de correlación, R cuadrado para poder saber, pues, qué tanto explica la estructura remunerativa los sueldos que se vienen pagando en planilla. El punto 3 además habla sobre la competitividad externa, es decir, los sueldos que tanto se asemejan a lo que viene pagando el mercado. Es así que esto se selecciona ciertas empresas y se hace pues un análisis de esto. Entonces, voy a pasar a mostrar en el informe cómo se ha atendido este punto, porque el punto 4 refiere ya a la propuesta como tal y la metodología cambia, ¿no? Este es el informe que se presentó. Bueno, ese es el nombre del proyecto, pero en este caso vamos a hablar solamente sobre estructura remunerativa. Bueno, esta es la introducción, digamos, explicando el porqué, el contexto de la empresa. Vamos al diagnóstico. Es importante señalar que es necesario establecer un marco sobre el cual se está elaborando dicho informe. En este caso citamos al CAP actual, ¿no? ¿Cuánto personal se va a proceder a analizar? Las vacantes que existen a la fecha de corte, por un tema de FONAFE, porque inicialmente la fecha de corte era el 15 de noviembre, no, perdón, 15 de septiembre. FONAFE en su observación última nos pidió pues, que se haga el corte a la última planilla disponible, en este caso la 31 de marzo del año presente, ¿no? Señalar brevemente cuántas y son las categorías que la empresa cuenta, en este caso son 8. Y además, pues, para el Educayal, ellos han aprobado un CAP, o tienen aprobado un CAP, pero no está en uso, dado que no tienen política remunerativa, de 175 plazas. Después, en cuanto a la valoración y homologación de los puestos, esto se hizo pues en un estudio previo, ¿no? Que nos arrojó estos rangos, ¿no? Entonces, la propuesta del FONAFE nos arrojó estos rangos. Pero bueno, entramos a la parte de diagnóstico y la estructura remunerativa. Inicialmente se hace un análisis de consistencia de la información. Está en celeste porque se ha actualizado y cambiado, ¿no? Entonces, sobre los rangos que la empresa de estructura remunerativa que viene pagando, se ha hecho los cálculos de progresión, amplitud y traslado. Esto responde a una fórmula que ellos manejan, ¿no? ¿Ya? Entonces, de este ordenamiento se hace un análisis de por qué tan bien están estos valores, ¿no? Entonces, básicamente lo que dice el autor, en este caso, como te mencionaba, en la guía pictográfica no especifica cuánto debería ser cada porcentaje. El autor, en este caso, Bob Pate, señala y recomienda que los rangos o porcentajes deberían estar en este porcentaje, ¿no? Por cada tipo de puesto.
¿ya? Entonces, con estos rangos es que se realiza el análisis de progresión. Entonces, la progresión es una medida que mide la diferencia porcentual entre el punto medio de cada categoría, ¿no? Mide el punto medio en porcentaje de variación entre 12.000 y 9.345 para el ejercicio. ¿Ya? Acá en el cel de FONAFE, acá te hace el cálculo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El punto medio para el ejercicio. Punto medio en la progresión de la categoría de gerente línea y gerente general es el 19,2%. Quiere decir que es la división entre estos dos puntos medios menos uno. En cuanto a la amplitud de cero, dado que los rangos ya están en su máximo, ¿no? Y el traslape se refiere pues a esta diferencia entre el mínimo, mm, entre el máximo de la categoría en análisis menos el mínimo de la siguiente categoría entre la resta del máximo de la categoría en análisis y el mínimo de la categoría en análisis. Como acá la categoría, tanto el mínimo como el máximo es igual, esto sale cero. Pero si fuese distinto, por ejemplo, entre 713 y 547, acá el traslado sería 24,7%, ¿no? Quiere decir que el 24%, estos dos rangos se intersectan hasta un 24,7%. La amplitud es el tamaño pues, de la caja o de la estructura remunerativa, y el traslado es qué pedazos han interceptado, ¿no? De acuerdo. Entonces, ese análisis se ha hecho por cada uno de los hallazgos que se ha tenido y bueno, se ha completado. No, no encuentro error. En cuanto al posicionamiento, entonces, lo que decimos en este punto, voy a abrir la última planilla que nos han compartido. Acá en este punto. Ya, mira, esta es la planilla que tenemos. No, esta es la planilla que tenemos. Entonces, el análisis va a ser sí o sí sobre, digamos, las personas que están en Plaza Cap. Es decir, cuyo tipo de contrato sea 728. En realidad había impuestos que estaban con el tipo de contrato de suplencia, eso no se considera, o masivo, ¿no? Entonces, en cuanto al análisis de equidad interna, lo que primero solicita es que hagamos o verifiquemos qué tanto, digamos, del personal en la actualidad, no, que si la remuneración del personal en la actualidad cae dentro de la estructura remunerativa vigente que dicho personal tiene. Entonces, nosotros hemos acá, donde dice bandas, esta es la estructura remunerativa vigente de nuestro CAIAL. Decimos entonces que el auxiliar tiene como mínimo 2.000 soles a ganar y un máximo de 3.119. Entonces, nosotros aquí traigo esos dos valores, porque esta persona es un técnico, y un técnico, acá conste que agarramos su categoría vigente, ¿ya?
Su categoría vigente es la que nos señala acá. Este es de la empresa. Las celdas que están pintadas de color son las celdas que yo he ido añadiendo para el análisis. Entonces, yo tengo que esta persona es un técnico, por ejemplo, su categoría actual es técnicos. Entonces, el rango que le corresponde es 2000 hasta 3119. Entonces, yo lo que hago es evaluar con una fórmula si su sueldo básico está dentro de este rango, ¿no? Y digo que sí. Entonces, una vez que he evaluado a todos si están dentro o fuera, lo que FONAFE me está pidiendo es que haga un cuadro resumen para ver cuántas personas están dentro, cuántas personas están fuera por cada grupo ocupacional que existe dentro de la empresa, ¿no? Entonces acá encontramos que de los 100 puestos al corte de marzo, 85 están dentro y 15 están por debajo. Entonces, en el informe coloco este análisis descriptivo básicamente. Después hago el análisis de correlación. Como te decía, el análisis de correlación es para ver qué tanto explica, ¿no? Digamos, la estructura repatriada vigente a los sueldos vigentes. Eso, ya, este es el análisis de correlación. Lo que he hecho, acá me están viendo que haga el análisis de correlación por cada categoría. Acá lo que he hecho es bueno, jalar las columnas de categoría con su básico, o sea, copiar las celdas H y P con su básico, ¿no? Y después compararlas con el punto medio del rango actual. Punto medio del rango está acá. Entonces, en este cuadro yo digo, ¿no? Los técnicos tienen como punto medio 2559 y este técnico en específico tiene una remuneración de 3077. Entonces, hago una correlación. En primer lugar, coloco punto medio y después básico. ¿Por qué lo coloco en ese orden? Para que acá me salgan de manera vertical los puntos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué necesito esto? Porque el FONAFE adicional me está pidiendo en quiénes son ellos. En este caso serían técnicos y auxiliares o administrativos. Estos son los profesionales. Estos son los jefes, subgerentes y gerente de línea. No hay gerente general porque en la planilla que nos compartieron no está el puesto de gerente general. Entonces, eso digo, estos cuadrados yo los he dibujado, esto, yo los he dibujado en PowerPoint para que calce y se muestre de esa manera. Excel no me bota un cuadro como este, lamentablemente. Entonces, básicamente, a partir de acá hago un informe descriptivo de los hallazgos, ¿no? De los hallazgos que tenía. Y eso sería el punto 3.